Hace 5 años la echó de su mansión. Hoy, el multimillonario lo daría todo por 1 minuto con ella y su hija. Hola a todos. Si alguna vez han sido subestimados, esta es la historia para ustedes. Una historia de traición, redención y el poder de construir tu propio destino. Dale a me gusta, suscríbete y prepárate para una noche que lo cambiará todo. Comencemos. Rodrigo Mendoza había construido toda su vida sobre la disciplina, el control y la inquebrantable creencia de que las emociones no eran más que debilidades que destruían a los hombres de poder. Como director ejecutivo de una de las corporaciones más influyentes del país, se había acostumbrado a dar órdenes que se seguían sin dudar, a cerrar tratos en los que la vacilación podía costar miles de millones y a llevar una máscara de fría confianza que nunca se resquebrajaba. Con el cabello oscuro perfectamente peinado y unos ojos tan fríos y azules que sus subordinados a menudo evitaban su mirada, Rodrigo era el tipo de hombre cuya presencia llenaba una habitación antes de que él siquiera hablara. Para el mundo exterior era intocable, la encarnación del éxito, el hombre que no podía ser influenciado por nadie ni por nada. Sin embargo, su imagen meticulosamente construida se vio amenazada en el momento en que Carla Morales, la mujer que inesperadamente se había colado a través de su armadura, le confesó que estaba esperando a su hijo. Ella no había acudido a él con acusaciones o demandas, sino con una esperanza temblorosa, creyendo que tal vez el amor que le había dado sería correspondido en ese momento de vulnerabilidad. El cabello oscuro de Carla enmarcaba su delicado rostro. Sus ojos azules buscaban en los de él una señal de calidez, de tranquilidad, del hombre que creía que existía debajo del exterior que él mostraba al resto del mundo. Pero Rodrigo, en lugar de sentir alegría o ternura, solo sintió el hielo del pánico extendiéndose por él. Un hijo no encajaba en sus planes. Un hijo significaba exposición, distracción, vulnerabilidad. Se paró frente a ella en el gran salón de su mansión. Sus pisos de mármol reflejaban la distancia que ya crecía entre ellos. Su voz, tranquila pero cortante, llenó el silencio con palabras que se grabarían en su memoria para siempre. «Tienes 24 horas para dejar esta casa», dijo, cada sílaba precisa y despiadada. No había lugar para la negociación. No había suavidad en su tono. No había rastro del afecto que una vez le había mostrado. No fue la ira lo que impulsó su crueldad, sino el miedo, un miedo que no podía admitir ni a sí mismo, por lo que lo enmascaró con la finalidad. Carla sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había sabido que Rodrigo podía ser frío. Había vislumbrado al hombre despiadado debajo de su encanto, pero nunca había imaginado que la dejaría de lado tan completamente en el momento en que más lo necesitaba. Las lágrimas ardían en las comisuras de sus ojos, pero se negó a que cayeran en su presencia. Quería gritarle, exigirle por qué el hombre que amaba se había desvanecido, pero en cambio se mantuvo erguida, agarrando la correa de su bolso como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Su silencio no era una rendición, era un desafío, aunque en ese momento estaba demasiado destrozada para reconocerlo como tal. La casa, con toda su opulencia, de repente se sintió como una jaula dorada que se cerraba sobre ella. Cada rincón, cada obra de arte y cada superficie pulida le recordaba lo que estaba perdiendo, no solo la comodidad, sino la ilusión de que alguna vez había sido verdaderamente amada. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta.
el eco de sus pasos resonando por los pasillos vacíos, mientras Rodrigo permanecía donde estaba, rígido e inflexible. Se fue solo con lo que podía llevar, con el corazón destrozado, el futuro incierto y una pequeña vida que crecía dentro de ella, que pronto se convertiría en su razón para resistir. Cuando las pesadas puertas se cerraron detrás de ella, Rodrigo exhaló por primera vez desde que la conversación había comenzado. Se dijo a sí mismo que era la elección correcta, que ella había sido una distracción, que la sentimentalidad era una enfermedad que debilitaba a hombres como él. Repitió estas mentiras hasta que sonaron como verdad, convenciéndose de que en 24 horas nunca volvería a pensar en ella. Pero incluso cuando subió la gran escalera de regreso a su estudio vacío, hubo un destello de inquietud en su interior, un susurro que ahogó rápidamente con arrogancia. Aún no lo sabía, pero la decisión que tomó esa noche lo perseguiría durante años, resonando más fuerte que cualquier victoria empresarial, eclipsando cada éxito, hasta el día en que se encontró cara a cara con la hija que había negado. Carla dejó la mansión esa noche, con nada más que una maleta y un dolor hueco en el pecho, que se sentía más pesado que cualquier carga que hubiera llevado antes. El eco de las palabras de Rodrigo, frías, afiladas y definitivas, la siguió en la oscuridad como una maldición. No tenía un plan, ni una red de seguridad, ni nadie esperando para atraparla. La ciudad que brillaba fuera de las ventanas de su mundo se veía muy diferente cuando ella entró en ella sola, vulnerable y embarazada. Las primeras noches fueron las más difíciles. Alquiló un apartamento pequeño y húmedo en un vecindario muy alejado del lujo que había conocido, y mientras yacía en un colchón que se hundía bajo su peso, se dio cuenta de que tendría que convocar una fuerza de la que nunca se había creído capaz. Los meses siguientes fueron una prueba implacable. Trabajó tantos turnos como su cuerpo se lo permitía, sirviendo mesas en un café concurrido donde los clientes apenas miraban su rostro. Cuando su vientre comenzó a notarse, aguantó las miradas y los juicios susurrados, pero mantuvo la cabeza en alto porque llevaba dentro de ella una razón para resistir. Le dolían las manos de fregar platos, los pies se le ampollaban por las horas en el piso, y a veces se acostaba con hambre para poder ahorrar unos cuantos dólares más para lo que estaba por venir. Sin embargo, ninguna cantidad de agotamiento podía eclipsar los momentos tranquilos por la noche, cuando se ponía las manos sobre el estómago y le susurraba al niño que crecía dentro de ella, prometiendo amor, protección y un hogar, incluso si tenía que construirlo de la nada. Cuando Lía nació, Carla sintió que el triunfo y el desamor se estrellaban sobre ella en igual medida. El cabello oscuro de la bebé se enroscaba contra su pequeña cabeza. Sus grandes ojos azules parpadeaban con curiosidad ante el mundo en el que acababa de entrar. Era hermosa, perfecta, y sin embargo, cada rasgo le recordaba a Rodrigo, al hombre que las había dejado de lado. Por un momento frágil, mientras abrazaba a la bebé y sentía el calor de su pequeño cuerpo, el corazón de Carla se le oprimió con el recuerdo de lo que podría haber sido. Pero luego Lía dejó escapar un pequeño llanto, un sonido que era a la vez frágil y exigente, y la tristeza de Carla se endureció hasta convertirse en determinación. Este niño nunca se sentiría no deseado. Este niño nunca dudaría del amor de su madre. Criar a Lía sola resultó ser aún más difícil de lo que Carla había imaginado. Las noches se confundían con los días mientras intentaba equilibrar el cuidado de una bebé con mantener un techo sobre sus cabezas. A menudo regresaba del trabajo tan exhausta
que pensaba que podría colapsar. Pero en el momento en que Lía se movía en su cuna, Carla encontraba la fuerza para seguir adelante. Aprendió a coser pequeñas ropas a mano cuando no podía permitirse otras nuevas, a estirar las comidas para que duraran la semana, a convertir la soledad en historias que le susurraba a su hija sobre un futuro más brillante. El mundo exterior era despiadado, pero dentro de su pequeño apartamento, Carla creó un refugio de calidez donde las risas y las canciones de cuna reemplazaron el silencio del abandono. Hubo momentos de desesperación, momentos en los que el peso de todo amenazaba con aplastarla. Las facturas se acumulaban, los turnos se acortaban, y había noches en las que lloraba en silencio en su almohada después de que Lía se había quedado dormida. Pero cada vez se recordaba a sí misma a la niña que dependía de ella, que la miraba con ojos tan llenos de confianza que le dolía el pecho. Esa confianza se convirtió en el ancla de Carla, su prueba de que no estaba rota, su recordatorio de que estaba construyendo algo mucho más valioso que la riqueza o el estatus. Con los años, Lía se convirtió en una niña enérgica que llenó cada rincón de su modesto hogar de alegría. Su risa era una melodía que borraba la fatiga del día. Sus preguntas eran interminables y curiosas, sus abrazos fieros con afecto. Cada hito, sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus primeros dibujos con pequeños corazones torcidos, era una victoria que Carla celebraba en silencio, a menudo con lágrimas que no se molestaba en esconder. Y aunque cada rasgo de su hija llevaba la sombra del rostro de Rodrigo, Carla eligió no pensar en el hombre que las había echado. En cambio, se centró en el vínculo que compartía con Lía, un vínculo forjado en el sacrificio, la resiliencia y el amor incondicional. Sin embargo, en el fondo, Carla sabía que el pasado nunca se había ido del todo. Hubo momentos en los que Lía inclinaba la cabeza de cierta manera o sonreía con una picardía demasiado familiar que Carla sentía el fantasma de Rodrigo flotando en los bordes de su vida. Se obligó a alejar el pensamiento, a recordarse a sí misma que él ya no importaba, que el mundo que habían construido juntas, solo las dos, era más fuerte que las heridas que él había dejado atrás. Pero el destino tiene una forma cruel de traer de vuelta lo que más intentamos enterrar, y aunque aún no lo sabía, el mundo que había construido con tanto cuidado estaba a punto de chocar con el que pensó que había escapado para siempre. ¿Creen que el destino realmente las unió de nuevo? ¿O es simplemente una coincidencia cruel? Déjenme saber su opinión en los comentarios. 5 años se deslizaron con una extraña mezcla de agotamiento y triunfo silencioso para Carla. Lo que comenzó como noches de miedo y lucha se transformó lentamente en una vida construida alrededor del amor y la resiliencia. Lía se había convertido en una niña vivaz, con cabello oscuro, que se rizaba suavemente alrededor de sus mejillas y unos ojos tan vívidamente azules que podían atravesar cualquier oscuridad. Era un recordatorio constante de Rodrigo, pero donde la mirada de él había sido fría y aguda, los ojos de Lía irradiaban calidez, curiosidad y una inocencia que hacía que cada sacrificio valiera la pena. Su pequeño apartamento seguía siendo modesto, los muebles desgastados y las paredes necesitadas de pintura, pero dentro de sus confines florecía la risa y el vínculo entre madre e hija creció hasta convertirse en algo inquebrantable. Carla había encontrado un trabajo más estable en un hotel, comenzando como recepcionista y finalmente demostrando ser lo suficientemente confiable como para manejar más responsabilidades. El trabajo no trajo riqueza, pero trajo estabilidad, y eso fue suficiente.
Cada día saludaba a los huéspedes con su sonrisa educada, ocultaba su cansancio detrás de una calma profesional y regresaba a casa con una niña cuyo abrazo podía borrar la fatiga del día. A veces, cuando pasaba por las altas ventanas del vestíbulo y veía su reflejo, apenas se reconocía a sí misma. Ya no era la joven asustada que había sido expulsada de una mansión en desgracia. Se había convertido en alguien más dura, más firme. Una mujer que había cargado con una carga sola y se había negado a romperse bajo su peso. La personalidad de Leah comenzó a brillar de maneras que sorprendían a Carla. Era ingeniosa y juguetona, interminablemente curiosa sobre el mundo que la rodeaba. Bombardeaba a su madre con preguntas a la hora de acostarse, preguntando por qué el cielo era azul, por qué la gente usaba trajes, por qué algunas personas caminaban con caras tristes mientras otras sonreían. A veces, presionaba sus pequeñas manos contra las mejillas de Carla y le decía: «No te preocupes, mami, yo te cuidaré cuando sea grande». Esas palabras derretían a Carla cada vez, aunque sabía que debería ser al revés. A pesar de la alegría, siempre había sombras acechando en los bordes del corazón de Carla. De vez en cuando Leah se reía de una manera que sonaba como Rodrigo o inclinaba la cabeza con esa misma agudeza en su mirada, el pecho de Carla se apretaba con el recuerdo de lo que les habían quitado. Se había entrenado para alejar su imagen, para recordarse a sí misma que él había elegido echarlas, que él no era parte de su mundo. Pero algunas noches, cuando Leah estaba dormida y el apartamento estaba en silencio, Carla se preguntaba si él alguna vez pensaba en ellas, si alguna vez se arrepentía de la fría finalidad de sus palabras. Se odiaba a sí misma por hacer la pregunta, porque la respuesta no cambiaría nada. La vida no era fácil, pero era suya. Carla había aprendido a estirar sus ganancias, a reparar juguetes rotos, a convertir cenas sencillas en banquetes cuando fingía que los platos que no combinaban eran parte de un gran festín. Y Leah nunca supo lo que faltaba. No sintió la ausencia de un padre, porque Carla se aseguró de que su mundo estuviera lleno de amor. Los vecinos a menudo comentaban sobre el espíritu brillante de la niña y sus ojos asombrosos, preguntando si tenía familiares que se vieran igual. Carla sonreía educadamente, pero por dentro sentía el aguijón de una verdad que nunca compartiría. Luego llegó la noche en que la frágil línea entre el pasado y el presente comenzó a difuminarse. Carla estaba terminando su turno en el hotel, registrando a un grupo de hombres de negocios, cuando Leah corrió por el vestíbulo sosteniendo un dibujo que había hecho, entregado a ella por un vecino amable que a veces ayudaba a cuidar a la niña. Los ojos de Carla se suavizaron mientras se arrodillaba para recibir a su hija, pero el momento se congeló cuando notó a la figura alta que entraba en el vestíbulo. Era inconfundible, incluso después de años de separación. Rodrigo Mendoza entró por las puertas giratorias, su cabello oscuro tan perfectamente peinado como lo recordaba, sus afilados ojos azules escaneando la habitación con la confianza de un hombre que aún era dueño de cada espacio en el que entraba. Parecía intocable por el tiempo, aunque su rostro mostraba líneas que insinuaban inquietud y cansancio. Por un momento sin aliento, Carla pensó que estaba viendo un fantasma, conjurado por el agotamiento de demasiados días largos. Pero no era un fantasma, era real, y cuando su mirada se posó en ella, se detuvo, se fijó y se endureció. Sintió que su cuerpo se ponía rígido. Sus instintos gritaban que protegiera a Leah y huyera. Sin embargo, estaba arraigada en su lugar por el shock de su presencia. Y luego,
como si el mundo mismo conspirara para traicionarla. Leah miró al alto extraño con los mismos ojos azules que le hacían un espejo a los de él. El rostro de Rodrigo cambió en un instante. La máscara de control, el barniz de autoridad que llevaba como armadura, se resquebrajó cuando el reconocimiento se estrelló sobre él. Se vio a sí mismo en el rostro de la niña, en el color de sus ojos, en la forma de su mandíbula. Su imperio, su éxito, su mundo cuidadosamente construido. Todo significó nada en el lapso de un latido. El pecho de Carla se contrajo mientras agarraba la mano de Leah con más fuerza, pero sabía que era demasiado tarde. Rodrigo Mendoza había visto a la niña. Había visto la verdad que ella había mantenido oculta durante 5 años, y en ese único momento, todo lo que había luchado por proteger estaba de repente en peligro de desmoronarse. Rodrigo se quedó congelado en el vestíbulo. Su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó de una manera que lo aterrorizó más que cualquier toma de posesión hostil o escándalo inminente. Durante años se había convencido de que era intocable, que las decisiones que tomó en la búsqueda del control y el poder eran finales, irreversibles y justificadas. Sin embargo, aquí, en medio de un hotel lleno de extraños, una niña pequeña con grandes ojos azules lo había dejado al descubierto, sin nada más que su existencia. La miró como si el suelo bajo sus pies se hubiera derrumbado. El pulido piso de mármol se convirtió en arena, arrastrándolo a un pasado que había pasado media década tratando de enterrar. El corazón de Carla palpitaba mientras se inclinaba, tirando de Leah suavemente contra su costado, protegiéndola como si pudiera bloquear físicamente la verdad para que no lo alcanzara. Mantuvo su rostro cuidadosamente compuesto, pero su pulso traicionó su calma, latiendo como un tambor de pánico. Había imaginado este momento innumerables veces en sus pesadillas. Rodrigo apareciendo sin previo aviso, descubriendo a la niña que había rechazado antes de su nacimiento y exigiendo un lugar en una vida en la que no tenía derecho a pertenecer. Y ahora estaba sucediendo, y el mero peso de su mirada le dijo que la negación ya no era posible. Él lo sabía. Sin una palabra, sin una pregunta, lo sabía. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse. Las voces de los huéspedes, el arrastre del equipaje, el tintineo de los vasos del bar, todo se mezclaba en un zumbido distante. Rodrigo dio un solo paso hacia adelante, su expresión cruda de incredulidad. Sus labios se separaron como si las palabras pudieran salir, pero nada salió de su garganta. Su mente retrocedió a través de años de soledad, a través de las victorias huecas de acuerdos comerciales y premios, a través de las noches solitarias en su extensa casa donde el silencio presionaba más que cualquier enemigo. Por primera vez entendió lo que ese silencio había estado tratando de decirle, que no era poder lo que le faltaba, era ella, y era esta niña, su hija, cuya vida se había desarrollado sin él. «No lo hagas», dijo Carla de repente, su voz firme a pesar de la tormenta en su interior. La única palabra lo detuvo a mitad de camino. Sus ojos, una vez suaves y suplicantes en los días en que ella lo había amado sin reservas, ahora eran de acero, y la visión de esa fuerza lo hirió casi tanto como la presencia de la niña. Había esperado ira, tal vez incluso odio, pero no este muro tranquilo e inquebrantable que le decía que era un intruso. Leah miró entre ellos con inocente curiosidad,
su pequeña mano agarrando la falda de Carla. «Mami», preguntó con una voz clara y resonante que hizo que la respiración de Rodrigo flaqueara. «¿Por qué ese hombre nos mira como si nos conociera?» Su pregunta era inocente, pero atravesó a Carla como una cuchilla. Había pasado 5 años preparándose para responder a cada pregunta difícil, pero no a esta. No ahora. No aquí. Rodrigo finalmente encontró su voz, aunque salió áspera y desigual, nada como el tono autoritario que el mundo asociaba con su nombre. «Carla», logró, las sílabas pesadas de arrepentimiento. Sus ojos se volvieron hacia la niña, luego hacia la mujer, a la que una vez había echado, y su garganta se apretó hasta que el resto de sus palabras se disolvieron en silencio. Quería decir su nombre de nuevo, rogar por una explicación, aunque ya sabía la verdad. Confesar que se veía a sí mismo en el rostro de la niña tan claramente que era insoportable. Carla se enderezó, su mano alisando el cabello de Lía. Su postura irradiaba una protección que era tanto instintiva como deliberada. Su respuesta fue tranquila pero firme, cada palabra medida con la precisión de alguien que había estado ensayando este momento en su mente durante años. «Es mía, Rodrigo, mía sola». El peso de esas palabras lo aplastó. Llevaban no solo la realidad de su ausencia, sino también la finalidad de una sentencia que no dejaba lugar para la redención. Sintió como si todo el vestíbulo se hubiera cerrado sobre él, que cada extraño pudiera ver a través de su traje perfectamente hecho a medida y reconocer el vacío debajo. Se había creído intocable. Sin embargo, aquí estaba, deshecho por la mirada inocente de una niña y el desafío de una mujer que una vez lo había amado. Carla apretó su agarre en la mano de Lía y se giró hacia la salida. Cada paso que daba alejándose de él cortaba más profundamente que el anterior, y sin embargo, él no podía moverse. No podía seguirlas, como si cadenas invisibles lo ataran al lugar. El sonido de sus tacones contra el mármol resonó como un mazo golpeando, cada clic un juicio, cada paso un recordatorio de los años que había perdido y que nunca podría recuperar. Por primera vez en su vida, Rodrigo Mendoza, multimillonario, titán de la industria, un hombre que comandaba imperios, se quedó impotente, no por un rival o un desastre financiero, sino por una elección que había hecho 5 años atrás, con arrogancia y miedo. Y cuando las puertas giratorias se cerraron detrás de Carla y Lía, dejándolo solo en el opulento vestíbulo, sintió que toda la fuerza de esa elección lo aplastaba de una manera que ninguna derrota lo había hecho jamás. ¿Fue el encuentro una segunda oportunidad o el castigo final de su pasado? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Esa noche, Rodrigo no durmió. Yacía en su vasta y vacía habitación, mirando al techo mientras la imagen del rostro de la niña se repetía una y otra vez en su mente. Aún podía ver sus ojos, tan imposiblemente azules y familiares, los mismos ojos que veía en el espejo todas las mañanas. Durante 5 años se había convencido de que su decisión de ahuyentar a Carla había sido necesaria, que había preservado su imperio al eliminar lo que consideraba una responsabilidad. Había construido su vida sobre la creencia de que los sentimientos eran debilidades y que todo lo importante podía ser comprado, controlado o descartado si amenazaba sus planes. Pero de pie en el vestíbulo del hotel, mirando a los ojos de una niña que era innegablemente suya, esas creencias se habían hecho añicos, se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras,
su risa, sus lágrimas, todas las piezas de una vida que nunca podría recuperar. La comprensión lo golpeó con una fuerza que casi lo rompe. Había estado viviendo como la mitad de un hombre, fingiendo estar completo. Al día siguiente, intentó sumergirse en el trabajo, pero los números de los contratos se volvieron borrosos ante sus ojos. Las voces de sus ejecutivos seguían sonando, y se encontró mirando por la ventana, perdido en pensamientos que no podía silenciar. Por primera vez en su carrera, su imperio parecía frágil, vacío, un monumento a la nada. Ninguna cantidad de dinero podría recuperar 5 años. Ningún trato podría borrar el hecho de que había elegido el orgullo sobre el amor, la arrogancia sobre la responsabilidad. Cuanto más pensaba en Carla llevando a su hijo sola, más se le apretaba el pecho con una culpa que hacía que respirar fuera doloroso. Recordó los ojos de ella la noche en que le había dicho que se fuera, cómo habían suplicado amor y cómo él había respondido con crueldad. Ahora esos mismos ojos ardían con fuerza y desafío, y se preguntó si no solo había destruido su confianza, sino también cualquier posibilidad de redención. Los días pasaron en tormento. Comenzó a aparecer en el hotel con más frecuencia, inventando razones para las reuniones, tratando de vislumbrar a Carla y a la niña, que ahora sabía que era su hija. Cada vez que las veía, su resolución de arreglar las cosas crecía, aunque no tenía idea de cómo empezar. Finalmente, una noche, encontró el coraje de acercarse a Carla cuando salía del trabajo. Ella caminaba rápidamente, la mano de su hija fuertemente agarrada a la suya, pero Rodrigo se interpuso en su camino. Su voz era inestable, despojada de su autoridad habitual. «Por favor, Carla», dijo. La desesperación en su tono era innegable. «Déjame hablar contigo. Déjame al menos verla. Sé que no me lo merezco, pero ya no puedo fingir más». La expresión de Carla era ilegible, sus hombros cuadrados, su barbilla levantada. No gritó ni atacó como él había medio esperado. En cambio, lo miró con una calma tranquila que lo golpeó más fuerte que la ira. «Me ofreciste dinero cuando pedí amor», dijo, su voz firme pero lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oírla. «Nos diste la espalda cuando más te necesitábamos. No voy a dejar que le hagas eso a ella. Se merece un padre que no se haya marchado antes de que ella naciera». Las palabras cortaron más profundo que cualquier acusación, porque eran ciertas. No tenía defensa, ninguna excusa que pudiera borrar el pasado. Intentó de nuevo, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera convencerla. «Me equivoqué», admitió, con la garganta apretada. «Tuve miedo y pensé que me estaba protegiendo, pero lo único que hice fue perder todo lo que importaba. No espero que me perdones, pero no me cierres la puerta de su vida por completo. Por favor, Carla». Sus ojos se suavizaron solo por un momento, antes de endurecerse de nuevo. «¿Crees que el arrepentimiento cambia lo que hiciste? El arrepentimiento no cría a un niño. El arrepentimiento no paga por las noches de insomnio, ni repara las promesas rotas. Llegaste demasiado tarde, Rodrigo». Se dio la vuelta entonces, tirando de Lía suavemente, y él se quedó congelado, viéndolas desaparecer en la noche. Cuando regresó a su ático esa noche, el silencio era insoportable. Caminó por las interminables habitaciones llenas de muebles y arte caros, pero todo parecía no tener sentido. Por primera vez, se admitió a sí mismo que cambiaría cada pieza por una oportunidad de arropar a su hija en la cama, por una oportunidad de escucharla llamarlo padre.
pero también sabía que Carla tenía razón. El arrepentimiento por sí solo no era suficiente. Si realmente quería ser parte de la vida de Lía, si quería ganarse incluso una pizca de la confianza de Carla, tendría que demostrarlo no con palabras, sino con acciones. Y esta vez no podía haber arrogancia, ni atajos, ni vuelta atrás. Acostado una vez más, miró al horizonte a través de su ventana, la ciudad brillante burlándose de él con su indiferencia. Tenía todo, y sin embargo, nada. Y a medida que las horas pasaban, un pensamiento se cristalizó con una claridad dolorosa. Ya no podía vivir como el hombre que había sido. Si realmente quería ser padre, si quería reclamar el amor que había tirado, tendría que desmantelar la fortaleza de orgullo que había construido a su alrededor y enfrentar las consecuencias de sus elecciones, sin importar cuánto le costara. ¿Creen que una persona puede realmente cambiar? ¿O los viejos hábitos siempre vuelven? Comenta tu opinión. Pasó una semana cuando la frágil pared entre Rodrigo y la vida que había tirado comenzó a resquebrajarse. Había regresado al hotel casi todas las noches, con cuidado de mantener su distancia pero incapaz de resistir la atracción que lo llevaba allí. A veces vislumbraba a Carla, siempre moviéndose rápidamente, su postura tensa, sus ojos negándose a detenerse en él. Otras veces veía a la niña, Lía, saltando junto a su madre con su cabello brillando oscuro bajo las luces del vestíbulo, su pequeña mano agarrando un juguete de peluche. Cada vez que la veía, su corazón se apretaba con una fuerza que no podía controlar, y se preguntaba si ella sentía algo en él, si la sangre tenía su propia forma silenciosa de llamar. El momento llegó inesperadamente una tarde, cuando Carla estaba hablando con una colega en el mostrador de recepción. Lía se había puesto inquieta y se alejó unos metros, tarareando una melodía mientras jugaba con el dobladillo de su vestido. Rodrigo había estado sentado en un rincón del vestíbulo, fingiendo revisar documentos, aunque no había leído ni una sola línea. Sus ojos se levantaron cuando la niña se detuvo frente a él. Ella inclinó la cabeza, estudiándolo de esa manera directa e inquebrantable que tienen los niños, y luego sonrió débilmente. «Tienes ojos como los míos», dijo simplemente, su voz llena de una maravilla directa que lo atravesó. La respiración de Rodrigo se atascó en su garganta. Por un momento no pudo moverse, ni siquiera parpadear, mientras la verdad de sus palabras lo envolvía como una cadena. Lentamente, casi con miedo, dejó a un lado sus papeles y se bajó a su altura. Se había enfrentado a salas de juntas llenas de rivales, funcionarios del gobierno e inversores hostiles, pero nunca se había sentido tan expuesto. «Sí», susurró, con la voz áspera. «Los tengo». Quería extender la mano, pero mantuvo sus manos quietas, aterrorizado de romper el frágil hilo que se había formado entre ellos. La voz de Carla cortó el aire, aguda y urgente. «Lía». Cruzó el vestíbulo en segundos, su mano agarrando el hombro de su hija, tirando de ella hacia atrás, con fuerza protectora. Sus ojos se fijaron en Rodrigo, y la advertencia en ellos era inconfundible. Sin embargo, debajo del acero había un destello de algo más. Miedo. No solo por su hija, sino por ella misma. Había trabajado durante años para mantener esta barrera intacta, y en un intercambio inocente su hija la había desmantelado. A partir de ese día, nada fue igual. Lía comenzó a hacer preguntas. Su curiosidad natural se negaba a ser sofocada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me mira como si me conociera?
¿Por qué sus ojos son como los míos? Carla intentó evadir. Intentó enterrar la verdad bajo respuestas vagas. Pero las preguntas se hicieron más audaces y la persistencia de la niña socavó su determinación. Se dio cuenta de que prohibir el contacto por completo solo alimentaría la curiosidad de Lía, por lo que a regañadientes, dolorosamente, le permitió a Rodrigo pequeños encuentros supervisados. La primera vez que se le permitió sentarse con ellas en el parque, Rodrigo sintió como si le hubieran entregado un tesoro demasiado delicado para sus manos indignas. Se torpemente con las tareas más simples. Leer en voz alta de un libro para niños hacía que su voz tartamudeara. Los chicos de su compañía siempre habían sido socios comerciales o empleados, no niños con los ojos muy abiertos que exigían voces divertidas y expresiones exageradas. Jugar a la mancha en la hierba lo dejó torpe, sus zapatos pulidos resbalando, su costoso saco de traje descartado en la derrota, mientras Lía se reía y lo superaba con facilidad. Y sin embargo, por cada paso en falso, había una sonrisa, una risa, un momento de confianza que lo llenaba de una alegría tan profunda que le dolía el pecho. Carla observaba desde los bordes, con los brazos cruzados, su expresión cautelosa. Esperaba que se frustrara, que se retirara a la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo. Pero él regresaba, día tras día, a menudo con ropa sencilla que nunca lo había visto usar, libre de la armadura de la riqueza y el poder. Escuchaba las interminables historias de Lía, dejando que ella le explicara las elaboradas reglas de los juegos que inventaba sobre la marcha, asintiendo solemnemente, como si estuviera dando el informe más importante de su carrera. Cuando se raspó la rodilla en la acera, se arrodilló a su lado con una ternura sorprendente, limpiando la tierra y susurrando palabras de tranquilidad hasta que sus lágrimas se calmaron. Para Rodrigo, estos momentos eran revelaciones. Se había imaginado a sí mismo como un maestro del control. Sin embargo, aquí estaba siendo enseñado por una niña a reír sin restricciones, a fracasar sin vergüenza, a dar sin esperar nada a cambio. Cada sonrisa de Lía se sentía como un regalo que no merecía. Cada pequeño gesto de confianza, un paso frágil hacia algo que pensó que había perdido para siempre. Por la noche, cuando regresaba a su ático vacío, ya no lo veía como un símbolo de poder, sino como una prisión de su propia creación. El silencio se burlaba de él, con todos los años que se había perdido, pero por primera vez, había esperanza ardiendo bajo el arrepentimiento. Carla, sin embargo, no podía permitirse ser arrastrada por su transformación. Se recordaba a sí misma a diario al hombre que había sido, el dolor que había infligido, la frialdad con la que la había rechazado una vez. Sin embargo, mientras lo veía sentado con las piernas cruzadas en la hierba, dejando que Lía le trenzara el cabello con pequeños dedos torpes, o veía la ternura en sus ojos cuando besaba la frente de su hija, sentía que sus defensas se debilitaban. A pesar de sí misma, comenzó a preguntarse si la redención era posible, si el cambio era real, si el hombre que había amado tan desesperadamente años atrás había sido enterrado, esperando la oportunidad de regresar. Para cuando el sol se puso esa noche y Lía se quedó dormida en su regazo, su pequeña mano enroscada alrededor de su pulgar, como si siempre hubiera pertenecido allí, Carla se dio cuenta con una punzada aguda de que las paredes que había construido ya no eran impenetrables. No estaba lista para perdonar, pero ya no podía negar lo que veía. Rodrigo estaba luchando por su lugar en sus vidas, y aunque se odiaba a sí misma por ello,
Podía sentir que estaba empezando a ganárselo. Las semanas que siguieron se sintieron como caminar en la cuerda floja para Carla. Cada paso un equilibrio entre proteger la vida que había construido y permitir que el hombre que la había destrozado una vez se acercara. Se había jurado a sí misma que nunca dejaría que Rodrigo Mendoza volviera a su corazón. Sin embargo, cada día regresaba con la misma persistencia tranquila, presentándose no con arrogancia o demandas, sino con una humildad desconocida que la inquietaba más que su antigua crueldad. Él no era el Rodrigo que ella recordaba, el hombre que había puesto el poder por encima del amor y la había echado sin pensarlo 2 veces. Este hombre se tropezaba con los cuentos antes de dormir. Escuchaba pacientemente cuando Lía divagaba sobre sus mundos imaginarios y se paraba en la cocina torpemente, tratando de ayudar con la cena, incluso cuando claramente estaba fuera de su alcance. Parecía decidido a demostrar, de 100 pequeñas maneras, que ya no era el hombre que una vez había elegido el orgullo por encima de la familia. Carla se resistió al principio, observando cada movimiento con sospecha, con el corazón aún sangrando por el recuerdo de la frialdad con la que la había rechazado. Una noche, sin embargo, cuando Lía se quedó dormida sobre su regazo, después de un día agotador en el parque, Carla entró en la sala de estar para encontrarlo sentado completamente quieto, como si incluso cambiar de peso pudiera romper el hechizo. Su mano descansaba suavemente sobre la espalda de su hija, sus ojos húmedos mientras miraba su pequeño rostro. No había actuación en él, ni un gesto calculado, solo un hombre abrumado por el amor y el arrepentimiento. Carla se quedó en silencio en la puerta, con el pecho apretándose ante la visión, porque era la primera vez que se permitía admitir que tal vez él realmente había cambiado. Más tarde esa noche, después de que Lía había sido llevada a su cama, Carla y Rodrigo se encontraron sentados el uno frente al otro en la mesa de la cocina. El silencio era pesado, pero no hostil. Él se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, su voz ronca mientras hablaba. Confesó que la noche en que le había dicho que se fuera fue el momento en que había cometido el mayor error de su vida. Admitió que había sido gobernado por el miedo, aterrorizado por la vulnerabilidad, por el amor, por el desorden que conllevaba ser humano. Se había convencido a sí mismo de que el dinero podía resolverlo todo, que el poder era suficiente, y en el proceso había destruido lo único que podría haberle dado significado al imperio que había construido. Sus palabras salieron con dificultad al principio, pero a medida que hablaba, la presa de su silencio se rompió, y años de arrepentimiento enterrado se derramaron. Carla escuchó sin interrumpir, aunque sus brazos estaban fuertemente cruzados frente a ella, como si se estuviera protegiendo de la atracción de su confesión. Sus palabras removieron las viejas heridas que ella había tratado de enterrar, heridas que nunca se habían curado del todo. Cuando él terminó, ella dejó que el silencio se prolongara antes de finalmente hablar, con la voz firme y aguda. Le dijo que su ausencia no solo le había roto el corazón, sino que la había obligado a llevar sola una carga que debería haber sido compartida. Describió las interminables noches en las que había sostenido a una bebé que lloraba en sus brazos, agotada y aterrorizada, sin nadie en quien apoyarse. Le contó sobre las facturas que casi la aplastaron, el hambre que había soportado para que Lía no la sintiera, la desesperación que la había arañado cuando pensó que no podría seguir adelante. Sus palabras no eran acusaciones, sino verdades, dichas con una fuerza tranquila
que lo sacudió más que los gritos. Rodrigo no se defendió. No intentó excusar las decisiones que había tomado. Solo inclinó la cabeza, dejando que el dolor de sus palabras lo invadiera, como un castigo que sabía que merecía. Cuando finalmente levantó los ojos hacia ella, estaban llenos de emoción, y susurró que nunca podría deshacer lo que había hecho. Nunca podría borrar las cicatulas que había dejado, pero que quería, necesitaba, la oportunidad de ser el hombre que tanto ella como su hija merecían. Le prometió que no se iría de nuevo, sin importar lo difícil que se volviera o cuánto ella dudara de él. Le rogó no por perdón, sino por la oportunidad de demostrar su valía. Un día a la vez. Por un momento, Carla quiso despedirlo, aferrarse a su ira y su miedo, porque la habían protegido durante tanto tiempo. Pero luego pensó en Lía, en la forma en que el rostro de su hija se iluminaba cada vez que Rodrigo entraba en la habitación, en la alegría pura y sin reservas en su risa cuando él jugaba con ella. No podía ignorar que su hija ya le había abierto el corazón, y negar ese vínculo solo lastimaría a Lía al final. Así que lo miró a través de la mesa y le dijo claramente que no podía prometer perdón. No ahora, quizás nunca. Le dijo que si quería permanecer en la vida de Lía, tendría que ganárselo con cada acción, que un solo paso en falso, una sola señal del hombre que había sido, y ella cerraría la puerta para siempre. Rodrigo asintió, con la mandíbula apretada pero los ojos firmes. Le dijo que lo entendía, que no esperaba menos, y que pasaría el resto de su vida demostrando que era digno. Por primera vez desde la noche en que la había echado, ella no vio arrogancia en él, solo una sinceridad frágil que la asustaba porque era real. Esa noche, cuando se quedó despierta escuchando la respiración constante de su hija en la habitación de al lado, Carla se dio cuenta de que la batalla que había estado librando durante años ya no se trataba solo de protegerse a sí misma. Se trataba de decidir si permitir la posibilidad de la redención, si dejar que la esperanza se filtrara de nuevo en las grietas que había sellado tan fuertemente. Aún no estaba lista para confiar en él, pero al recordar la mirada en sus ojos cuando Lía lo había llamado papi por primera vez a principios de esa semana, supo que algo había cambiado. El hombre que había creído perdido para siempre aún podría existir, enterrado bajo el arrepentimiento y el orgullo, luchando ahora por resurgir. Y lo más aterrador era que su corazón, a pesar de todo, todavía quería creer en él. La luz del sol de primavera se derramó suavemente a través de las cortinas del apartamento de Carla, llenando las habitaciones con una calidez que se sentía extrañamente nueva, como si la estación misma hubiera decidido bendecir los frágiles cambios que se desarrollaban en sus vidas. Semanas de interacción lenta y cautelosa se habían convertido en una rutina que ninguno de ellos había esperado, pero que los tres habían comenzado a apreciar. Rodrigo ahora llegaba no como una figura de un mundo distante de poder y riqueza, sino como un hombre despojado de títulos, deslizándose en el papel de padre con una torpeza y una sinceridad que desarmaron tanto a Carla como a Lía. Se sentaba en el suelo con libros para colorear esparcidos a su alrededor, su costoso reloj olvidado mientras intentaba mantenerse dentro de las líneas torcidas, riéndose cuando Lía lo corregía. La llevaba al parque, la empujaba en los columpios, hasta que sus gritos de alegría llenaban el aire. Su mano la estabilizaba con una ternura que parecía imposible para el hombre, que una vez vivió por el control y la intimidación. Cada día, de innumerables maneras pequeñas, demostraba que su deseo de cambiar era real. Carla observaba todo esto,
con un corazón que era a la vez cauteloso e inquieto. No había olvidado la noche en que él le dio 24 horas para irse, ni los interminables años de criar a una hija sola. Esa herida siempre seguiría siendo parte de ella, y no podría borrarla, ni aunque quisiera. Sin embargo, tampoco podía negar al hombre que veía ante ella ahora. No había arrogancia en sus ojos cuando miraba a Lía, solo asombro y miedo. El asombro de haber recibido una segunda oportunidad y el miedo de volver a perderla. Y a veces, cuando sus ojos se encontraban a través de la mesa o durante esos momentos tranquilos, cuando Lía se quedaba dormida entre ellos, Carla sentía el peligroso tirón del viejo amor que había enterrado hace mucho tiempo, resurgiendo de formas que no podía combatir por completo. La verdadera prueba llegó una noche cuando Lía se enfermó con una fiebre repentina. Las manos de Carla temblaban mientras intentaba enfriar la frente de su hija con un paño húmedo. El pánico le arañaba el pecho, mientras los recuerdos de las noches solitarias con una bebé que lloraba regresaban con toda su fuerza. Pero esta vez no estaba sola. Rodrigo se quedó a su lado, sosteniendo a Lía en sus brazos con una firmeza que los sorprendió a ambos, susurrándole palabras tranquilizadoras, mientras Carla preparaba medicamentos y paseaba con preocupación. Se negó a irse ni por un momento, y cuando Lía finalmente se durmió inquieta, su pequeña mano aún agarrando su camisa, Carla lo miró y vio la verdad de su transformación escrita en su agotamiento, en la ternura de su mirada, en la fuerza tranquila que ofrecía sin pedir las gracias. Algo dentro de ella se rompió entonces, no por dolor, sino por liberación, como si la fortaleza que había construido a su alrededor finalmente se estuviera desmoronando. Más tarde esa noche, cuando Lía descansaba pacíficamente, Carla y Rodrigo se encontraron sentados juntos en la sala de estar. El silencio era pesado pero no hostil. Él se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Su voz ronca mientras hablaba. Le dijo que cada día con su hija se sentía como un regalo, que no se había ganado, y que el miedo a perderlas lo perseguía más que cualquier riesgo comercial. Admitió que la vida a la que una vez se había aferrado, el imperio, la riqueza, la reputación, no era nada comparada con la simple alegría de escuchar la risa de Lía o los raros momentos en que Carla le permitía vislumbrar su sonrisa. Dijo que lo daría todo, hasta el último trozo de su fortuna, si eso significaba mantenerlas en su vida. Y por una vez, Carla le creyó. No, respondió de inmediato. Se sentó en silencio, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, sintiendo el peso de años de dolor, presionando contra los frágiles comienzos de la confianza. Pero luego extendió la mano, lentamente, con incertidumbre, y la puso sobre la de él. No era perdón, aún no, pero era un reconocimiento de que el hombre que veía ahora ya no era el hombre que una vez la había echado. Para Rodrigo, ese simple toque significó más que cualquier victoria que hubiera logrado, porque llevaba consigo la promesa de la posibilidad. Los días siguientes se desarrollaron con un nuevo tipo de paz. Lía ya no preguntaba por qué su padre la miraba de forma extraña, porque ya no lo veía como un extraño. Se subía a su regazo sin dudar, le tiraba de la mano cuando quería jugar y se quedaba dormida en su hombro, como si siempre hubiera sabido que él pertenecía allí. Carla comenzó a notarlo naturalmente que él encajaba en los ritmos de su vida, cómo su presencia ya no se sentía como una intrusión, sino como algo que había faltado todo el tiempo. Ella no le dijo que lo había perdonado, porque el perdón no era un solo momento,
sino un proceso lento y frágil. Sin embargo, en su corazón, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su historia no estaba definida por la crueldad del pasado, sino por el coraje de lo que estaban construyendo ahora. Una noche tranquila, mientras Lía dormía pacíficamente en su habitación, Rodrigo y Carla se quedaron juntos junto a la ventana, mirando las luces brillantes de la ciudad. Él deslizó su brazo con cuidado alrededor de sus hombros, esperando que ella lo apartara, pero no lo hizo. Ella se inclinó hacia él, solo un poco, lo suficiente como para hacerle saber que ya no llevaba la carga sola. Para Rodrigo, fue la culminación de todo lo que había anhelado, no las grandes demostraciones de riqueza o triunfo, sino la simple y tranquila aceptación de la mujer que una vez había perdido y la niña que los había vuelto a unir. El hombre que una vez le había dado 24 horas para dejar su casa, ahora sabía que pasaría el resto de su vida luchando por quedarse a su lado. Y mientras Carla estaba con él en el resplandor de la ciudad, con su hija segura y amada, se permitió creer en algo que no se había atrevido a creer durante años. Un futuro que no estaba roto, sino completo, construido no sobre el poder o el orgullo, sino sobre el amor que finalmente habían encontrado el coraje de reclamar.